Vectores. Vectores es un tema muy importante, ya que el estudio de este tema nos va a permitir poder estudiar con un mejor análisis diversos temas de las ciencias. La definición de un vector es una expresión matemática. Tiene orientación. Está representada por medio de un segmento de recta. También se puede decir que es gráficamente una flecha donde podemos apreciar una cabeza que nos señala el sentido. También el tamaño del segmento o de esta flecha vendría a ser el módulo o la intensidad del vector, y la línea de acción vendría a ser la dirección. La descomposición rectangular tridimensional se puede apreciar mejor cuando ponemos el eje X y el eje Y en la parte inferior y el eje Z perpendicular al plano que forma el eje X y el eje Y. En esto vamos a ver que el vector que está de rojo va a formar un prisma con todos los planos, los tres planos que forman este espacio tridimensional. Así vamos a ver que para un vector en el espacio tridimensional existe una coordenada en cada eje. La descomposición tridimensional de un vector se va a realizar descomponiendo el vector en sus ejes vectoriales. Entonces vamos a ver que el vector A se va a poder descomponer en sus componentes vectoriales de cada eje. Vector unitario es todo vector cuyo módulo es la unidad. El módulo de un vector será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes vectoriales de los tres ejes. Suma de vectores. Para sumar vectores conocemos dos métodos, del primero del que hablaremos será el método analítico para sumar vectores. Entonces, si yo tengo un vector A cuyas componentes son a sub x, a sub y y a sub z, y tengo un vector B cuyas componentes son b sub x, b sub y y b sub z, si yo quiero sumar estos vectores, no será nada más que sumar componente a componente de cada vector. Es decir, el vector A más el vector B resultará de sumar a sub x más b sub x, a sub y más b sub y a sub z más b sub z. A esto también se le conoce como el vector resultante. Entonces la pregunta es, ¿con el método analítico puedo sumar únicamente dos vectores? Y la respuesta es no. Yo puedo sumar los vectores que yo quiera siempre y cuando tenga las componentes de estos vectores. Ahora hablaremos de métodos geométricos para sumar vectores. Pero antes que nada analizaremos cuando los vectores sean colineales. Entonces, si yo tengo un vector A que tiene la misma dirección que un vector B, entonces puedo decir que estos vectores son colineales. Entonces, la resultante será un vector que tiene la misma dirección que los anteriores. Entonces, la resultante será el vector A más el vector B. Y el módulo de este vector también vendrá a ser el módulo del vector A más el módulo del vector B. Ahora hablaremos del método del paralelogramo. Este método es únicamente para poder sumar dos vectores. Entonces, si yo tengo la forma de que un vector A y un vector B forman un ángulo θ, entonces al momento de yo cerrar la figura, se formará un paralelogramo. Entonces, el vector resultante o vector suma vendrá a ser la diagonal de dicho paralelogramo. Ahora, para poder hallar el módulo de esta resultante, se usa la siguiente fórmula.
Pero, ¿qué pasa si el ángulo que forman es 90 grados? Pues la fórmula se reduciría a esto. ¿Y no se hace conocido? Y pues sí, es el teorema de Pitágoras, ¿no? En donde el módulo de la resultante vendría a ser la raíz cuadrada de el módulo del vector a al cuadrado más el módulo del vector b al cuadrado. Ahora por último hablaremos del método del polígono, que este método es para sumar más de dos vectores. Entonces, si yo tengo un vector a, un vector b, un vector c, un vector d, siempre y cuando estén colocados cabeza y cola, el vector resultante vendrá a ser el vector que cierre dicho polígono. Este vendría a ser el vector resultante. Ahora, ¿pero qué pasa si los vectores a sumar forman un polígono cerrado? Es decir, que la cola del primer vector coincida con la cabeza del último vector, pues la resultante sería nula, es decir, la resultante sería igual a 0. Ahora, ¿dónde podemos observar la suma de vectores en nuestra vida diaria? Pues las observamos siempre y cuando nosotros caminamos, ya sea en la calle, en el hogar o donde nos encontremos, debido a que siempre recorremos distancias. Entonces, un ejemplo puede ser de un joven cualquiera recorre 30 metros hacia la izquierda y luego recorre 40 metros en dirección al norte. Entonces, usando el método del polígono, cerramos la figura, el cual vendría a ser el desplazamiento, y usando un poco de triángulos notables, hallamos de que el módulo del desplazamiento es 50 metros. Para la resta de vectores, al igual que para la suma de vectores, se tienen dos métodos, el método analítico y el método geométrico. A continuación vamos a ver en qué consiste el método analítico, que es lo mismo que la resta analítica. En principio tenemos dos vectores con sus respectivas componentes. ¿Y en qué consiste este método analítico? Consiste en que debemos restar las respectivas componentes de cada vector. Y así vamos a obtener el vector diferencia. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el vector v y el vector w con sus respectivas componentes. Entonces lo que hacemos es restarlas. 1 menos menos 1 y la otra componente sería menos 2 menos 3. De ese modo obtenemos el vector diferencia, que sería 2, menos 5. Y si operamos el vector w menos el vector v, el resultado es el mismo, solamente que en sentido contrario. Es por eso que la conclusión es que la resta de dos vectores v menos w va a ser lo mismo, va a ser igual a la resta de w menos v, pero con sentido contrario o con signo contrario. Ahora pasamos a lo que es la resta geométrica, aplicando el método geométrico, donde se observan principalmente tres métodos conocidos. El método del paralelogramo, que básicamente es para dos vectores en sí. El del polígono, que puede ser para más de dos vectores. Y el de triángulo, que también es para dos vectores básicamente. Acá vemos un ejemplo, otra vez con el vector v y el vector w. Considerando que para representar geométricamente la resta de vectores, tenemos que el vector diferencia parte del final del vector w y termina en la cabecita del vector v. Y también se menciona, como acá se ven dos gráficos, que el método gráfico del vector v menos el vector w es igual que el vector w menos el vector v, pero en sentido contrario u opuesto, tal como se vio también en el método analítico. Y por aquí tenemos otro gráfico. Este vendría a ser el método del polígono aplicado a la resta geométrica, en donde se observan varios vectores, 4 vectores, y como se puede ver, acá se tiene que reacomodar los vectores poniéndolos en sentido opuesto para finalmente cerrar la figura y formar el polígono, siendo esta flecha morada el vector diferencia.
Ahora sí, para finalizar con la resta de vectores, tenemos un ejemplo. Edison es un profesor de Lunal que necesita trasladarse de su casa a la universidad. Para ello tomará el camino más corto, que es el vector diferencia del vector A y del vector B, que tienen un ángulo de 53 entre sí. Entonces lo que te piden es calcular la distancia que va a recorrer Edison. Y como acá nos dan sus respectivos módulos y también tenemos el ángulo, simplemente aplicamos la fórmula para hallar el módulo del vector diferencia, que viene a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces el producto de a por b por el coseno del ángulo entre ellos. Y aplicando esta fórmula obtenemos que la distancia, el módulo del vector diferencia, viene a ser 5 metros y sería la distancia que recorre Edison. Y con eso estaría terminando la parte de resta de vectores. Como los vectores no son números ordinarios, no podemos aplicarles la multiplicación ordinaria. Es por ello que se definirá dos tipos diferentes de producto de vectores. Yo les hablaré del primero, llamado producto escalar. El producto escalar de dos vectores A y B se denota con A.B. Por esta notación también se denomina producto punto. Para definir el producto escalar A.B, dibujamos los vectores A y B con su cola en un mismo punto y el ángulo φ, tal como se muestra en la imagen A. Este ángulo toma valores entre 0 y 180. Ahora, en la imagen B se muestra la proyección del vector B sobre la dirección de A. Esta proyección es la componente de B y es igual a B coseno de φ. Así definimos A.B como la magnitud de A multiplicada por la componente de B paralela a A. La ecuación queda expresada como A.B igual a A por B por coseno de φ. Por otro lado, también podemos definir A.B como la magnitud de B multiplicada por la componente de A paralela a B, como se muestra en la imagen C. A continuación comentaré ciertos casos en que el producto escalar puede ser positivo, negativo o cero, y esto va a depender de su ángulo. En el primer caso, cuando el ángulo está entre 0 y 90 grados, entonces el producto escalar es positivo. Ahora, en el segundo caso, cuando el ángulo está entre 90 y 180 grados, entonces el producto escalar será negativo. Y por último, en el tercer caso, cuando el ángulo sea igual a 90 grados, entonces el producto escalar será igual a 0. Siempre se cumplirá esto cuando los vectores sean perpendiculares. Les hablaré del producto vectorial mediante un ejercicio donde lo aplicaremos para el producto vectorial de los vectores A y B. A de coordenadas menos 3i más 2j más k, y B más 4i más 2j, y como las coordenadas iniciales no nos indica, asumiremos que k es 0. Para hallar el producto, nos guiaremos de las matrices y determinantes. Hallaremos nuevas matrices i, j y k. Para hallar la nueva matriz I se agarra la columna I y la fila, se tachan y solo se quedan con los datos que quedan. En el caso de I quedaría 2, 1, 2, 0, así sucesivamente con J y con K. En el caso de J no se suma, sino se resta, como se puede observar. Luego, para hallar la nueva coordenada I, se multiplica en aspa y se resta, como en el ejemplo podemos ver. 2 por 0 menos 2 por 1, así sucesivamente con J y con K, siendo el nuevo vector menos 2i más 4j menos 14k.